el sistema de Turnitin le va a detectar automáticamente el plagio si usted utilizó esas plantillas para reemplazar sus datos, no vaya a hacer esto. Revisen los autores, hagan el propio paragrafeo, siguen sus propios autores, no corran riesgos innecesarios. Si se detecta plagio, pues envía y ustedes ya saben pues, que lastimosamente la nota es de cero. Y sin opción de recuperar, delicada esa parte. Entonces, ahí están los ejemplos, revisen por favor, la actividad también ya se activó, creo que se activa como a las 7, para que ustedes ya la puedan visualizar. En la actividad se encuentra la guía de trabajo, ahora vamos a mirar la guía de trabajo, vamos a puntualizar sobre el enfoque cualitativo de la investigación-acción que nos quedó pendiente en la última retroalimentación de todos los diseños que realizamos, de los diseños cualitativos, el estudio de caso, la investigación-acción, los estudios narrativos, los estudios fenomenológicos, los estudios de teoría fundamental, y nos quedó pendiente profundizar más en la investigación-acción, que son los diseños que van a utilizar ustedes, los que están orientados hacia enfoques más cualitativos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a puntualizar eso, vamos a revisar la guía de trabajo, vamos a revisar los ejemplos, el marco metodológico, y después hacemos asesoría por grupos para que usted revise el material, mire qué dudas tiene, las plantea y las vamos resolviendo. Para el marco metodológico hay algo muy complejo para aquellos grupos que aún no han identificado la variable dependiente. No hay forma de construir un marco metodológico sin variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, les he realizado diferentes, en cada proceso de entrega, diferentes correcciones, observaciones para que hagan las correcciones pertinentes, porque el marco metodológico yo no me lo puedo inventar. El marco metodológico parte de la variable dependiente, independiente o de la categoría 1 y 2. Si yo no tengo eso, no puedo construir un marco metodológico. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo pienso que les he mandado muchas observaciones para que en el proceso hagan las correcciones y pues ya es responsabilidad de ustedes si las realizan o no. Pero en este marco metodológico sí van a tener ese choque porque cómo construir si no tienen claras esas variables. Bueno, entonces vamos a revisar desde los enfoques cualitativos, porque el cuantitativo pues ya miramos los tipos de diseño, los tipos de alcances que tenemos. De eso pues ya tuvimos una clase completa, lo mismo de la investigación cualitativa, y nos falta profundizar sobre la investigación-acción. La investigación-acción tiene un tipo de alcance de velador y transformador. En el caso de los grupos que hacen investigación cualitativa, pues va a tener un alcance de velador y transformador. Son los dos. ¿Por qué? Porque yo develo el problema, develo como que muestro, quito el velo, ¿cierto? Al problema y lo muestro. Problema. Lo identifiqué, lo diagnostiqué el problema. Y transformo, ¿por qué? Porque hago un programa de intervención para hacer el cambio, un cambio en esa problemática. ¿Cierto? Es que a mí me gustó hacer investigación-acción. No es por gustos. Depende del planteamiento de la problemática que usted tiene. No todas las investigaciones se pueden hacer desde investigación-acción. La investigación-acción requiere investigaciones de corte más humanista. Pero si es de entrenamiento físico como tal, es más útil la investigación cuantitativa, ¿cierto? No la investigación cualitativa. Entonces eso depende de qué problemática es la que usted tiene, no de gusto porque me pareció más fácil, no. Dentro del marco metodológico se encuentran los instrumentos. Usted debe informar qué instrumentos va a utilizar, que son los mismos que usted plantea en el objetivo específico. El objetivo específico 1, usted plantea cuál es el instrumento que va a utilizar para medir la problemática. Entonces, en el marco metodológico se le solicita incluir los instrumentos que va a utilizar para evaluar la problemática, que no es el diagnóstico, ¿no? Recuerde que el diagnóstico fue identificar
identifiqué, ya tengo mi variable dependiente, mi categoría 2. Ahora sí tengo que medir con qué instrumento lo va a hacer. ¿De acuerdo? Todos los enfoques, todos los diseños tienen instrumentos de recolección de información. Entonces, características importantes de la investigación-acción. Que vamos a intervenir situaciones a nivel de describir, de comprender, de interpretar conductas, problemáticas de índole social, de índole educativo, ¿cierto? Pero no de entrenamiento físico, esos son ya cuantitativos, ¿cierto? Porque requieren instrumentos estandarizados, es decir, pruebas estandarizadas, test estandarizados. Yo no puedo medir velocidad, resistencia, fuerza, ni observar, ni haciendo un diario de campo. Porque la investigación cualitativa pues no me da para esos instrumentos, tengo que utilizar un instrumento que realmente esté en el mercado, sea estandarizado para medir ese tipo de variables. Entonces, dentro de la investigación-acción tenemos que proporcionar un diagnóstico, es decir, que yo tengo que haber encontrado la problemática, tener una categoría 2, una variable dependiente, y también tengo que revisar las categorías que surgieron de ese diagnóstico, porque eso es lo que a mí me permite definir si es una investigación-acción. Hernández y Sampieri nos dicen los instrumentos de recolección de información más útiles, no es que sí o sí tenemos que utilizar esto, sino que son los más útiles, son las entrevistas, los grupos de enfoque, los cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. Son como instrumentos muy útiles para la investigación-acción. Recuerden que aquí develamos y transformamos, pero para hacer esa develación y esa transformación tenemos que cumplir unas etapas. Para los grupos cualitativos que van a hacer esta investigación-acción, porque esta es la que corresponde, porque tienen que hacer intervención como tal, y esta es la que proporciona el enfoque cualitativo para poder hacer todo ese proceso, se encuentra un libro de Antonio Latorre. Deben leer desde la página 5 hasta la 21, la plataforma se encuentra. Entonces, para que ahora revisen qué material está, si les corre el material, todas las preguntas que tengan alrededor de todo el material que tenemos para el marco metodológico. Yo al final voy a pasar por cada grupo para mirar qué preguntas tienen, qué dudas. Bueno, entonces, dudas, preguntas sobre investigación-acción, ya vamos a entrar a las fases, lo vamos a hacer desde el autor Antonio Latorre, que se encuentra en la plataforma, está el libro completo, que lo debe leer desde la página 5 a la 21. Solamente los cualitativos que van a hacer investigación-acción. Los cuantitativos, aquí tienen el libro de Hernández y Mendoza, y tienen que irse al apartado de los enfoques cuantitativos. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo queda la metodología, el ejemplo que está en la plataforma. Por favor, utilicen los ejemplos. Los ejemplos es para que usted se oriente. No haga las entregas como a mí me parece. Porque es que la investigación se mira que es muy psicométrica, muy metódica, muy de método. Ahí no da pie a que yo haga pues lo que a mí me parece, no. Que toca cumplir, a todos nos ha tocado cumplir para obtener un título, eso es virtud. Entonces, dentro de la metodología se le solicita hacer parafraseo total. Aquí no hay citas, ni directas, menos de 40 palabras. 0 citas de citas, tienen que ir a la fuente principal. ¿De acuerdo? Debe citar a los autores. Si usted puso un autor en el texto y no está en las referencias, es como si no hubiera hecho nada. Si usted no entrega referencias, es como si no hubiera hecho el trabajo. Porque lo que soporta la confiabilidad y validez de lo que estamos haciendo son las revisiones teóricas. Si usted corta y pega información, pues el arbitraje le va a mostrar un porcentaje muy alto de coincidencias en la web. Bueno, entonces aquí se solicita redactar todo en parafraseo, hacer las citas que corresponden.
investigación-acción. Esto es para los grupos de IA, de investigación-acción, los cualitativos. La estructura va a variar entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo en algunos elementos. En otros se va a compartir como los objetivos. Entonces, la investigación-acción es un método, ¿cierto? Está dentro de los diseños cualitativos, pero hace parte de un método. ¿Qué significa que es un método? Que tiene sus propios alcances y que tiene sus propios diseños. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer un método, pues yo tengo que fundamentarme en Hernández y Mendoza, que también trabaja la IA, o en el libro que les compartí de Antonio Latorre. Entonces, en el enfoque de investigación, pues tenemos que explicar qué tipo de estudio es, qué tipo de enfoque es. Aquí pues es un enfoque cualitativo. Y tenemos que fundamentar desde los autores y parafrasear por qué es cualitativo. Ahí lo va a encontrar en Sampieri, lo va a encontrar en Antonio Latorre, para los de investigación-acción. Una pregunta. ¿Se citan esos autores específicamente? No, si usted tiene otros autores, yo le facilito el de Hernández de Sampieri, que no tiene en la plataforma, pero si usted tiene otro libro de Collado y Baptista, lo puede hacer, o lo puede hacer desde Ñaupas, también tiene el libro de Ñaupas, que ellos también hablan de investigación cualitativa. Ellos no trabajan investigación-acción, solo lo que es la investigación cualitativa como tal, pero no la investigación-acción. Pero aquí desde el enfoque, que es un estudio cualitativo, pues pueden utilizarlo. Si tienen otro libro, pues lo pueden hacer, pero recuerden siempre citar a los autores. Por ejemplo, aquí hay otro que es Salgado. ¿Listo? No tienen que ser pues los que yo les compartí, pueden ser otros autores, pero siempre parafraseo de información. Aquí explicamos por qué es importante la investigación-acción desde el enfoque cualitativo, por qué es importante, qué características tiene el enfoque cualitativo. Entonces aquí nos dice, para el desarrollo de la investigación se aplicó los lineamientos de estudio cualitativo que según Sampieri permite la recolección de los datos de manera descriptiva, sin la sistematización numérica para profundizar y comprender el problema intervenido. Una de las ventajas que presenta la investigación cualitativa es la comprensión del fenómeno estudiado, logrando la interpretación profunda de significados y la construcción de categorías emergentes desde el punto de vista de los sujetos de investigación. Permite, por medio de la observación y entrevistas, recolectar información que sirve de base para dar respuesta a la pregunta de investigación. Esto lo dice Salgado. ¿Listo? De aquí a acá, Sampieri, y de acá al final, lo dice Salgado. Deben estar las citas de referencia y todo es un parafraseo. Entonces, tenga mucho cuidado en cómo está estructurado. Acá ellos utilizaron entrevista y observación porque hacía parte de su investigación. ¿Cierto? De no tomar elementos de redacción de acá, porque el Turnitin se lo va a identificar. Después pasamos al tipo de estudio y alcance. Aquí están los títulos, como debe usted replicar. Obviamente estos títulos pues, los tiene que sí o sí replicar, ¿no? Porque esa es la estructura de este marco de todo. Todo debe tener autor, ¿cierto? Entonces miremos el tipo de estudio y alcance. ¿Qué me ayuda a leer? Se dio aplicabilidad a los lineamientos de la investigación de acción participativa, que permitió que se llevara a cabo un trabajo de campo en el que se involucró a cada uno de los alumnos, consiguiendo que las estrategias que se proponen den respuesta al interrogante de investigación, lográndose un alcance transformador porque se puede evidenciar cambios en los procesos de socialización e inclusión de los objetos de esta investigación. Contreras, 1986. Recuerden que el libro no tiene caducidad, los libros pueden ser muy viejitos que les va a servir. Lo que caduca son los artículos, ¿no? Los de antecedentes, eso sí tienen una caducidad que no puede ser mayor de 10 años. Pero el libro
¿Listo? Entonces aquí hemos planteado, el tipo de estudio que es investigación, acción y el alcance. ¿Listo? Profe, el autor que se cita tiene que hablar sobre por qué es acción y acción participativa. Sí, este autor está hablando sobre acción participativa y el tipo de alcance. ¿Listo? Esto no quiere decir que usted debe hacer 1, 2, 3, 4, 5 renglones, ¿no? Lo puede ampliar después de tiempo. Después vienen las categorías de análisis. Categoría 1 y categoría 2. Deben estar estructuradas así, no necesitan nada más. ¿Listo? Entonces, según esta investigación, se hizo en la categoría 1 un programa de actividades deportivas, lúdicas, recreativas en un proceso pedagógico de inclusión social fundamentada en la pedagogía social. Ese es el programa. Y la categoría 2 son el consumo de sustancias psicoactivas en estos niños entre 10 y 14 años. Esas son las dos categorías. Deben estar así, específicas, puntuales. ¿Vale? ¿Cómo sacamos cada ¿Las categoría? preguntas hasta ahí? ¿Cómo sacamos cada categoría dependiendo del problema que estamos investigando? De su pregunta, de su título, de su objetivo general, ahí está planteado. En el título está su planteamiento. En la pregunta está planteada. En el objetivo general está planteado. Bueno. Debo informar cuáles fueron las categorías emergentes que usted obtuvo en el diagnóstico. Dentro de estas categorías iniciales, que eso lo tienen, ¿no? En la matriz de categorías, donde dice categorías emergentes, todas las que ustedes trajo, que son las más relevantes, ¿no? No todas las que están en la matriz, en la rejilla de sistematización, sino las relevantes, las que tuvieron la mayor puntuación, pues deben estar en esta parte de categorías emergentes de diagnóstico. Así que si usted hizo diagnóstico para el programa, ¿cómo saca si no tiene la categoría 2? Y los que no hicimos la rejilla de observación, los que hicimos fue Bueno, la... que hicieron igual porque la rejilla que sistematizaron es la misma entrevista. Ahí están las categorías emergentes. Con la encuesta, la encuesta y las gráficas, básicamente, y ahí se saca. Deben sacar cuáles fueron las categorías o los resultados, ¿no? Lo que haya hecho, sea encuesta, o sea entrevista, o sea observación. Para los que hicieron observación y entrevista, pues está la rejilla donde están ahí las categorías emergentes, las relevantes, que usted también las tiene graficadas, ¿cierto? O si hizo encuesta, los resultados de la gráfica. ¿No? Porque para el diagnóstico uno puede utilizar el instrumento pues, que más se le facilite. Aquí, pues, el ejemplo, se saca la categoría inicial, de la categoría 1 de la categoría 2 y las categorías emergentes de la categoría 2. ¿Cierto? Que fue lo que usted intervino, fue lo que aplicó el diagnóstico. Población y muestra. En población y muestra también es algo muy puntual, salvo que usted quiera adicionar alguna característica especial de los niños, por ejemplo, cuando los niños tienen algún déficit o tienen algún diagnóstico de Down, un déficit de atención por hiperactividad, o los niños están pasando por un proceso de rendimiento académico, ¿cierto? Como una característica específica, pues la adición. De lo contrario, la población y la muestra son dos datos diferentes. La población, en este caso, son 40 jóvenes y niños entre 10 y 14 años del barrio Santa Cruz del municipio de Tuluá. No tiene otra característica, no tiene que tenga un bajo rendimiento académico, no. Puntualmente para esa investigación es así. Si usted tiene una característica específica, la debe adicionar. Y la muestra es de ese número de niños, ¿cuántos tomó? ¿De acuerdo? De estos 40, ¿cuántos tomó para la investigación? En este caso del ejemplo, pues son 15. Entonces, miren que la población y la muestra, la población es lo macro,
lo total. Y la muestra es una parte. Es esta partecita que yo tomo. Los criterios de inclusión y de exclusión, pues usted, desde su investigación y desde el conocimiento que tiene de los sujetos, pues tendrá que informar por qué incluye y por qué excluye. ¿Cierto? Si estamos trabajando con niños con bajo rendimiento académico, ¿cierto? Pues solamente tengo que incluir los niños que presentan bajo rendimiento académico. Si el estudio consiste en cuántas áreas de bajo rendimiento académico tienen, pues tengo que mencionar, son los niños de bajo rendimiento en matemáticas, en español y en lenguaje. Quienes no estén dentro de esas tres asignaturas, pues no los incluyo, no están dentro de la inclusión. Y los de exclusiones, pues, ¿por qué estoy excluyendo? ¿Qué tipo de población estoy excluyendo? Entonces, los niños con alto rendimiento académico, pues no van a quedar dentro de la exclusión. Niños que presenten situaciones de necesidades educativas especiales, en el caso de bajo rendimiento académico, pues los puedo también concluir que son criterios de exclusión de los niños. Los niños que no estén matriculados en el grado en que yo estoy interviniendo, pues también es un criterio de exclusión. ¿Cierto? Esta parte de incluir y de excluir, pues ya la hemos explicado. ¿Dudas hasta ahí? Listo. Pasamos a instrumentos de recolección de información. Recuerde, los instrumentos de recolección de información fue en la encuesta que hizo para el diagnóstico. Es cómo va a medir la categoría 2. ¿Con qué instrumento lo marca? Que la motricidad fina. Bien, ¿con qué instrumento lo va a medir? ¿Y ustedes qué? Nosotros, actividad física, falta de actividad física por las otras enfermedades. Pero la otra variable de la categoría. Sedentarismo, ¿no era? Inicialmente esa y usted no la cambió. ¿Cuál quedó entonces? Falta de actividad física. Léame la respuesta completamente. Bueno, entonces en la segunda categoría pues vamos a mirar en el objetivo específico cuál es el instrumento que vamos a utilizar para evaluar ese tipo de investigación. ¿El programa es cuál? Otro es impacto de un programa de circuitos lógico-motrices para fomentar la actividad física en personas adultas con síndrome de Down. Entonces, ¿qué instrumento van a utilizar para evaluar la actividad física? El circuito sería lo que vamos a aplicar. Sí, el instrumento, ¿no? Pero el instrumento debe ser cualitativo. Entonces, recuerden que dentro de los instrumentos cualitativos tenemos la entrevista, la observación participante, los diarios de campo, el grupo focal, que serían como los que más relevancia tendrían, pero también tenemos autobiografías, me falta uno, diarios de campo, historias de vida, también puede ser útil, historia de vida, y también los análisis documentales. Esos son los instrumentos cualitativos. ¿Esos instrumentos están en qué documento del Moodle? En la teoría, en el libro de Santiago. Para eso hicieron ustedes un tallercito de extraer instrumentos, ¿recuerdan? El enfoque, el alcance, los diseños de cada enfoque cualitativo y cuantitativo, que hicieron un cuadro comparativo. Ahí está. Ahí tienen ya el material extraído de todo. Entonces, estos son los instrumentos, los únicos que pueden utilizar para investigación-acción, porque es cualitativo, ¿cierto? No se vayan a confundir con pruebas estandarizadas, porque automáticamente se van para enfoques cuantitativos, porque ese no corresponde a los instrumentos de la investigación cualitativa. ¿Claro? ¿Listo? Bueno. Aquí también tenemos que explicar qué tipos de instrumentos va a utilizar. En este caso, para este ejemplo, ellos utilizaron diarios de campo.
que según este autor tiene esta importancia. Vamos a leer. Jessica, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Quién? ¿Yo? Esta parte. Instrumentos de recolección de información. Se aplicó diarios de campo que según Bonilla y Rodríguez le permite al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Aporta al investigador información sobre aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo. También se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con los sujetos que conforman la población de estudio. Este instrumento es de importancia porque permite tener un acercamiento con la población objeto de estudio desde lo que se piensa, siente y han vivido los sujetos entrevistados, Bonilla y Rodríguez. Entonces, mire, cada explicación, cada instrumento tiene un soporte teórico, ¿listo? Y un parafraseo acorde a lo que plantean estos autores. ¿Dudas en esta parte de instrumentos para los grupos cualitativos? ¿Hacia atrás? Bueno, y aquí comienzan las fases de la investigación, porque la investigación-acción tiene unas fases. Ahí está el autor que les mencioné, Antonio Latorre, el libro, desde la página 5 a la 21, van a encontrar toda la fundamentación sobre investigación y sobre investigación-acción y sobre las fases de la investigación-acción. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las fases. ¿Qué me ayuda a leer? Para el desarrollo de estas fases que se abordan desde la perspectiva de la investigación, acción educativa, la cual con el pasar de los años se ha convertido en un referente metodológico de importancia, puesto que se caracteriza para hacer un proceso de reflexión y realización. Es decir, que por medio de este no solo se adentra al niño a la realización de unas actividades de tipo lúdico, sino que se busca que cada una de estas se consoliden en un vehículo de aprendizaje integral. Listo. ¿Sí? De igual manera, Es la continuación, ¿no? De la primera. de igual manera, se tienen en cuenta los aportes metodológicos referidos por teóricos representativos de esta metodología de investigación, como lo son Lewin, 1990, presenta lo que denomina ciclos de acción reflexiva, planificación, acción y evaluación de la acción. Por su parte, Stephen Kennis, 1988, organiza dos ejes que denominan estrategia, que comprende acción y reflexión. Segundo, y organizativo, que implica la planificación y la observación, ambos incluidos en 4 fases o momentos interrelacionados e identificados como planificación, acción, observación y reflexión. Para Pérez Serrano, 1998, los pasos o etapas para el acercamiento con la metodología. Profesor, un poquito, por favor. Ya. Para el acercamiento con la metodología de investigación-acción se inicia. Se inicia con el diagnóstico. ¿A dónde va aquí? De una preocupación temática o problema. Luego la construcción del plan de acción, la puesta en práctica del referido plan y su respectiva observación, la reflexión, interpretación de resultados y la replanificación si fuera necesario. Estos autores de esta propuesta nombran a Kennis, a Pérez Serrano y a Colmenares. Ellos abordaron desde esos 3 autores la investigación. Usted tiene a Antonio Latorre, ¿listo? Si encuentra otro libro que no sabe, pues puede hacer los comparativos porque todos manejan las 4 fases. Después debe describir cada una de las fases.
Ahora tiene que mencionar usted qué va a hacer, qué hizo en cada una de estas fases. Entonces, la primera fase, planificación. Estos investigadores dicen, se hace la selección de la problemática que se va a investigar. Teniendo claridad sobre esta, se formulan los objetivos y se diseña el programa de actividades deportivas, lúdicas y la secuencia que debe seguirse para alcanzar cada uno de estos. ¿Listo? En la segunda fase, se aplica el programa de actividades deportivas lúdicas. Tercera fase, es lo que ellos hicieron dentro de la investigación para cumplir con esas tres fases. Tercera fase, observación. Es una fase de importancia en el proceso de investigación porque permite llevar a cabo un procedimiento práctico que da lugar a describir, evaluar y contrastar realidades en el campo de estudio y se recoge la información por medio de instrumentos. ¿Listo? Puntualmente, ¿qué hizo? Primero, desde la teoría sustenta las fases, que ahí tienen Antonio Latorre, y después describe qué hizo en cada una de esas fases para la investigación, acción, los estudios de cualitativos, planificación, acción y observación. Cuarta fase, reflexión y replanificación. Cada uno de estos datos, otra vez, vuelve y explica qué hicieron. Cada uno de estos datos deben ser analizados y sustentados para que así tomen validez, convirtiéndose en una alternativa de cambios con referencia a la problemática que se aborda. Se lleva a cabo el análisis e interpretación de los datos, sacando conclusiones para dar respuesta a interrogantes de investigación. Para la elaboración del programa se establecieron tres fases. Según ellos, hicieron primero unos juegos cooperativos, juegos deportivos de oposición y juegos deportivos de cooperación o oposición, que se dividieron por semanas, en las que se estipularon diferentes tipos de juegos tradicionales y lúdicos que se enfocan en potenciar la dimensión social y la capacidad psicomotriz en los integrantes de la muestra. Bueno, ellos ya explican aquí todo lo que hicieron dentro de la planificación, porque pues esto lo llevaron a cabo, ¿cierto? Aquí usted hace pues algunas actividades que va a desarrollar dentro del programa, pero pues sin todo el despliegue real de 16 semanas que tendría que hacer. Esto como si lo llevaron a cabo, es un proceso de investigación ya para grado, para décimo, pues ellos ya hacen toda la puntualización de la información de las 16 semanas que trabajaron dentro de su programa. Ustedes adicionan ahí pues actividades que van a incluir, pero no pues en todo su proceso. ¿Listo? Entonces ahí finalizamos el material. ¿Listo? Entonces, por favor, revisan el material, los grupos de cualitativos, para despejar dudas ahora que me acerque a los grupos. ¿Listo? Vamos a ver la guía de lo cualitativo. En algunos aspectos compartimos parte de la estructura, en otros no. Ya les voy a ampliar un poco más. Aquí lo mismo, deben redactar parafraseo todo el documento de marco metodológico. Para los enfoques cuantitativos se necesitan pues, las hipótesis de investigación, ¿cierto? En los cuadros comparativos que hicimos de investigación cuantitativa, miramos que hay unas hipótesis de investigación. Una que afirma que es la hipótesis de investigación y la otra que es la hipótesis nula, que niega la hipótesis como tal. La hipótesis parte del programa de intervención que usted va a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la primera hipótesis de investigación y mirar cuál es la diferencia. Revisemos hipótesis de investigación. ¿Quién ayuda a leer? El programa de fortalecimiento. ¿Se alcanza a leer o no? No, ahí no problema. El programa de fortalecimiento muscular fundamentado en el tipo de acción muscular y en ejercicios funcionales presentan enfoques significativos de la densidad. Efectos significativos. Efectos significativos de la densidad mineral o
musculatura lumbar y de miembros inferiores de la población de adultos mayores entre 60 y 70 años con osteopenia o osteoporosis del hogar geriátrico Canitas al aire de San Pedro Valle. Esa es la investigación. Miramos la otra hipótesis, la nula, y miremos las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Listo. El programa de fortalecimiento muscular fundamentado en el tipo de acción muscular y en ejercicios funcionales no presenta efectos significativos en la densidad mineral ósea y fuerza resistencia de la musculatura lumbar y de miembros inferiores de la población de adultos mayores entre 60 y 70 años con osteoporosis del hogar geriátrico Canitas al aire de San Pedro Valle. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que una presenta efectos significativos y la otra Y en la otra no, ¿cierto? La nula, mira aquí está, no presenta. La niego la hipótesis. Y en la otra, la afirmo. Que sí presenta. No necesito poner sí presenta, sino presenta efectos significativos. Esa es la hipótesis de investigación y la hipótesis de investigación nula. ¿No? Pero sobre el programa, es decir, sobre la variable independiente. Después avanzamos al enfoque. En el enfoque, pues es un enfoque cuantitativo y también debe soportar el parafraseo desde los autores. Bueno, entonces dice, esta investigación presentó un enfoque cuantitativo. Aquí está en pasado porque esto ya es después de todo el proceso. Entonces, ustedes no han hecho todo el proceso, pues el presente presenta un enfoque cuantitativo. Teniendo en cuenta que los resultados de la densidad mineral ósea y de la fuerza de resistencia arrojaron datos numéricos relacionados con la puntuación D que serán sometidos a procesos estadísticos. Esto lo dice Hernández y Mendoza, ¿cierto? Sobre los enfoques cuantitativos, sobre la importancia. Usted amplía una redacción, pues, un breve ejemplo que sería entre ellos. ¿Claros con enfoque? ¿No? Estamos en enfoque cuantitativo. Es fundamental desde el enfoque cuantitativo cuál es la importancia que tiene el enfoque cuantitativo para los grupos que tienen enfoques cuantitativos. Ahí solamente va entonces como la importancia. La importancia desde los autores, ¿no? Debo parafrasear, revisar Hernández, Sampieri y Mendoza. Ñaupas también lo tiene, puede fundamentarse en cualquiera de los dos autores que están en material en la plataforma, para que puedan fundamentar la importancia que tiene ese enfoque cuantitativo o las características que tiene ese enfoque cuantitativo. Después avanzamos al alcance. Listo. Entonces, el alcance de esta investigación, todos los que hacen ustedes son de tipo explicativo. Entonces, igual, explicamos por qué es explicativo. Desde los autores. ¿Quién ayuda a leer? Desde aquí. Estamos ya en el alcance. Esta investigación tuvo un alcance de tipo explicativo, puesto que se determinó el efecto de una propuesta sintético de fortalecimiento muscular fundamentado en el tipo de acción muscular y ejercicios fundamentales de la resistencia a la musculatura lumbar y de miembros inferiores de los niveles de densidad mineral ósea de población de adultos mayores entre 60 y 70 años del hogar geriátrico Canitas a Valle de San Pedro Valle de Cabo. Utilizando un corte longitudinal, un grupo control y un grupo experimental que fueron evaluados previamente, luego intervenidos durante 16 semanas, en este caso un
grupo experimental y finalmente evaluar ambos grupos. Es necesario tener en cuenta que el grupo control constituye un programa habitual fundamentado en actividades aeróbicas terminantes a Piere y Mendoza Torres 2018. Estos autores, entonces, estos autores de esta investigación pues lo hicieron con prueba, post-prueba y grupo control y grupo experimental. ¿Listo? ¿De qué depende de que yo pueda hacer grupo control y grupo experimental? La cantidad de personas. Exacto. ¿Cierto? De ahí depende. De lo contrario, solamente podré hacer un grupo experimental, no un grupo control. Si tengo un número numeroso, una muestra amplia, el número de personas, de sujetos, puedo hacer un grupo control y experimental. Todas las investigaciones de tipo explicativo tienen que tener prueba y postprueba, es decir, pretest y post-test, porque en los objetivos específicos usted tiene identificar los niveles iniciales de su variable dependiente desde tal instrumento, con tal instrumento. Tiene el objetivo, después dice diseñar y aplicar el programa. Y después vuelve a tomar otra vez la prueba, identificar los niveles finales de su variable dependiente. Y después comparar y analizar los resultados de su variable dependiente. Ojo, no es del programa, es de las variables, de lo que midió. Y debe mencionar el instrumento, porque más adelante tiene que informar con qué instrumento va a medir. Carlos, ¿sí tiene claro? Bueno. Después, él dice, se me olvidaba aquí un elemento. Como hacemos prueba y post-prueba, o pretest y post-test, pues nuestro corte es longitudinal. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que se hace más de una vez. Esta solo se aplica para los enfoques cuantitativos. ¿No? El enfoque cuantitativo no tenemos ese elemento de la ley. Después viene el diseño. Ojo, que todos estos elementos de estructura tienen que estar, ¿no? Es que yo no puse este, no me gustó. Pues para que en su modo. Todo esto es parte de la metodología. Diseño. En este estudio se utilizó un diseño cuasi experimental de prueba post-prueba y grupo control y experimental, teniendo en cuenta que la muestra fue seleccionada por obediencia, puesto que los grupos ya estaban conformados previamente con horarios establecidos en el lugar geriátrico Canillas al aire. Y esto lo manifiesta, pues lo complementan parafraseado, pero se basan en Hernández aquí. También utilizan otros autores. ¿Listo? Entonces, ellos utilizaron un diseño cuasi experimental, ¿pero por qué? Porque tienen grupo control y grupo experimental. Si solo usted tiene grupo experimental, pues no va a ser cuasi experimental, va a ser pre-experimental. Cuando es grupo control y experimental, los dos, porque eso depende del número de la muestra que tiene, que debe ser un número significativo de más de 10 para cada grupo, es cuasi experimental. Pero si usted no tiene ese número de sujetos, pues tiene que hacer solamente el grupo experimental. Y ya no va a tener un diseño cuasi experimental, sino es pre-experimental. Entonces utilice el cuadro comparativo que hizo para utilizar esa información. Todo lo que trabajamos desde la revisión de teoría, del mapa conceptual, del cuadro comparativo, todas esas lecturas que se hicieron, miren, se utilizan aquí. Ya extrajimos toda la información, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Los cuantitativos. Avanzamos a población y muestras. Aquí también la población es un número determinado de personas, es lo magno, y la muestra es una parte, ¿cierto?, de los sujetos.
La población estuvo conformada por 60 adultos mayores del hogar geriátrico, de la cual se seleccionó una muestra conformada por 20 adultos. ¿Listo? Recuerden que la población y la muestra son diferentes, difieren en el número. Las variables, tanto la dependiente como la independiente. Recuerden que la variable independiente es el programa y la dependiente es la que va a intervenir. Los grupos que no tienen dependiente, pues, ¿qué marco teórico van a construir? Programa de fortalecimiento muscular fundamentado en el tipo de acción muscular y ejercicios funcionales en la densidad mineral, ósea y fuerza de resistencia. Recuerden que la característica de la población que tiene síndrome de Down, que tienen problemas académicos, que tienen déficit de atención por actividad, esa no es la variable dependiente, esa es una característica de la población, que son estudiantes de grado quinto, que son personas con obesidad, esa no es la variable dependiente, es una característica de la población. La variable dependiente es la problemática que usted identificó con el diagnóstico. Si hasta la fecha no ha identificado, ¿cómo arma eso? Miran que todo es una secuencia que se articula. La problemática. Este es el programa y la variable dependiente es el problema que usted identificó en el diagnóstico. Programas como el nombre. El programa es la intervención que usted va a hacer para mejorar ese problema que usted diagnosticó. Y comienzan los instrumentos de recolección de información. Si usted no tiene una variable dependiente estructurada, pues ¿cómo va a sacar el instrumento? En el instrumento de recolección de información tiene que plantear con qué instrumento va a evaluar la variable dependiente. Que no es el diagnóstico, no es la encuesta. Eso fue para identificar el problema. Eso ya lo tiene planteado, ya lo tiene registrado en el planteamiento del problema. Acá es cómo ahora usted va a intervenir el problema que ya encontró con qué instrumento. Y aquí sí tienen que ser pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque los instrumentos de la investigación cuantitativa solamente son pruebas estandarizadas o test, datos secundarios, encuestas, Grupo vocal. no, grupos vocales de investigación cualitativa. ¿Sí? Las tres. ¿Listo? Si usted va a medir velocidad, tiene un tipo de lesión específica, pues con una encuesta no va a obtener nada. Hay que tener lógica, estoy planteando. Entonces aquí dentro de los instrumentos de recolección de información, en este caso ellos utilizaron una técnica de absorcionmetría, utilizaron, pues para no leernos todo esto, sino que es un ejemplo para que usted indique el tipo de información de instrumento que va a utilizar y lo sustente de los autores. Utilizaron un dinamómetro. Criterios de inclusión. Los chicos de esta investigación, no vaya a poner usted esto, recuerden que esto es un ejemplo, no vaya a confundirse. Criterios de inclusión, aquí población perteneciente del hogar geriátrico Cañitas del Valle del Cauca. Población que tenga entre 60 y 70 años, es decir, que hay poblaciones que estén más bajo de esa edad, pues no están dentro del programa de intervención. Haber firmado el consentimiento informado, ese siempre es para todos, ¿no? Cuantitativos o cuantitativos que nos autoricen. Tener osteopenia o osteoporosis,
someterse a la prueba par curriculum. Bueno, esas son los criterios de inclusión los que se aprueban. Los de exclusión, lo mismo, los adultos mayores que presenten una inasistencia mayor al 20% no se tendrán en cuenta en el análisis estadístico. Los adultos mayores que presenten factores de riesgo múltiples como hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades que incluyan la práctica en el programa de entrenamiento. ¿Listo? Y se finaliza. Es arduo el trabajo, es muy sistemático. Pero esta materia y las que siguen hasta séptimo semestre, antes de octavo, porque el octavo ya tiene que entregar la propuesta. ¿Usted manda el otro semestre? No, el otro semestre lo da en educación. Pero otra vez vuelve con eso. Profe Fernando Henao. Pero otra vez vuelve con esto desde contextos educativos, porque él es investigación desde contexto educativo. Después se ve en sexto con otra profe que también es seminario de investigación, pero desde inclusión, con temas de inclusión. Y después ya llegan con Diana, donde ya tienen que llevar la propuesta, hasta marco metodológico, porque ya la otra parte, que es el trabajo de campo, ya lo desarrollan en décimo semestre. Entonces en octavo se vuelve a revisar su propuesta desde el planteamiento del problema, y en noveno hacen marco teórico, antecedentes y metodología, y en décimo trabajan ya todo el programa, la sistematización, ya todo, finalizan. Los que van al ritmo, ¿no?, de exigencia, porque esto es un ritmo de exigencia para sacar en décimo un proyecto de investigación. Muchos lo logran, hay varios chicos que lo logran hacer, pero les toca un trabajo muy duro. Es muy fuerte el trabajo, porque es articular toda esta información que está aquí. En el siguiente semestre les vuelven a repetir lo mismo. En sexto semestre igual, en séptimo semestre igual, en octavo, en noveno, en décimo. Entonces ya como que uno comienza ya a articular. Ahora lo ven súper grande, muchas cosas para articular, pero la repetición hace que ya en octavo no tenga claridad. Siempre y cuando uno marque el ritmo, ¿no? Porque si se desinteresa, pues se pierde en el camino y no logra finalizar. En los tiempos, pues que se esperan, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? Vamos a revisar la guía de trabajo. Recuerden que la guía de trabajo, también todo el documento debe ser parafraseado. Una parte puede hacer citas directas de autor. Todo la propuesta de investigación que le piden es parafraseado. Entonces debe entregar toda la propuesta que tenemos y adicionar el marco teórico y el marco de antecedentes. Todo lo que tenemos hasta ahora, que es hasta marco teórico de antecedentes, desde planteamiento, marco teórico de antecedentes. Ahí está cada elemento. Y adiciona el marco metodológico. Para el marco metodológico se le adicionó otra guía de trabajo para los que son cuantitativos. Aquí está que tienen que poner en el enfoque, en el alcance, en el diseño. Ahí están los tipos de alcance, los tipos de diseño, los cortes. Aquí se encuentran las técnicas de recolección, la población, la muestra. Otra vez lo que hicimos con la lectura escrita del ejemplo, aquí está. Selecciona, no se vaya a equivocar, aquí les marqué cuál es para cualitativo y cuál es para cuantitativo. ¿De acuerdo? Y otra vez está ahí los enfoques, los alcances y tiene el ejemplo escrito. ¿No? Recuerde citar en referencias a los autores, no puede quedar así sin citar ningún autor. Si hay un autor que no se citó en referencias,
Se asume que es inventada. Sí. Entonces, por favor, revise el material, revise la guía de trabajo y paso por cada grupo revisando las dudas que tenga, porque hay muchas cosas todavía, hay algunos grupos que tienen mucho por corregir y otros que ya son cosas muy superficiales ya de articular, pero que en marco metodológico tienen que estar para poderlo plantear. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con los grupos, Pero no me dejé último. voy así y así, ¿vale? Para no dejarlo.